Y esto me parece que es momento de empezar a reivindicar, porque una de las cuestiones, me parece que nos hemos convocado acá, es, ¿nos estamos preparando en función de lo que la realidad nos exige? Y yo digo decididamente que no. Esta semana tuve la posibilidad de estar con una colega brasileña, que es la jefa y coordinadora de las residencias interdisciplinarias del Hospital Felipe Pinel de Río de Janeiro, donde muchos compañeros nuestros van a hacer su residencia, porque Brasil, de alguna manera, llevó previo un proceso de cambio de paradigma, a partir de instituir justamente los CAPS, que son los centros de atención psicosociales, y sacar del sistema hospitalocéntrico la atención y la gran cantidad de camas de internación. Está bien, nosotros también, y me parece que hay que tener presente la diferenciación, tanto lo que hizo Basaglia en Italia, como lo que se hizo en Brasil y en otras latitudes, fueron reformas psiquiátricas. Nosotros apuntamos a ir más allá, justamente porque si nosotros reconocemos que esto también es una reforma psiquiátrica, estamos sosteniendo la hegemonía de un saber como punto de partida, y el resto pasa a ser periférico en cuanto al paradigma del cual estamos diciendo que queremos avanzar. Entonces nadie niega de la pertenencia y la significación de la psiquiatría, en función de que esté adecuada, obviamente, a todos estos lineamientos que establecen las leyes desde una perspectiva de los derechos humanos y la entronización de la dignidad y el rescate de la subjetividad alienada y de alguna manera sustraída. Entonces, tenemos que tener presente que hay un interrogante muy grande, tenemos que interpelar fuertemente de cómo se forma, porque esta colega brasileña me decía que ella había ido a justamente un congreso de residencia que se había hecho en Tucumán, que es muy interesante, que se viene haciendo desde hace tiempo, así como acá se destruyeron en el país las RISAM, que eran las residencias interdisciplinarias de salud mental. Bueno, me parece que es el momento de articular esta nueva experiencia a partir de la interdisciplina, y lo que ella decía era que notaba la falta total de dispositivos grupales en la Argentina. Y esto me parece que indudablemente también tiene que motivarnos a decir, bueno, estamos en un momento particular, tenemos un aliado indudable que es el marco normativo, y no solo lo digo por los psicólogos, que a veces ni siquiera en la formación le recuerdan en el marco de las incumbencias qué es lo que verdaderamente nos delega y nos permite decir que estamos en la plena legitimidad y legalidad para lo que de alguna manera se tocó acá en función de la resistencia, cuando hay un saber que se quiere erigir en hegemónico, y que esta hegemonía, bien dijo León, no debe ser pensarlo como quieren algunos, que es trastocar o sustituir una lógica hegemónica psiquiátrica por una psicológica, ¿no? En el proceso del abordaje, indudablemente todos los saberes, todas las prácticas y teorías tienen su importancia. Y justamente desde una perspectiva interdisciplinaria, lo primero que tenemos que pensar desde nuestra propia actividad, desde nuestra propia profesión, es la incompletud de todos los saberes y el propio, en función a que a veces con la sumatoria de todos los saberes y prácticas, a veces no se puede dar la respuesta adecuada a quien padece. Y me parece que ese también es un punto de partida. La desmanicomialización es una deconstrucción de poder. Y la primera deconstrucción de poder es nosotros como profesionales situados en un lugar de saber frente a alguien, objeto y sin conocimiento. Es todo justamente lo que como paradigma tenemos que situarnos. O sea, nadie debe ser desconsiderado en su propio padecimiento como justamente para que surja, y por eso decimos que la ética de la salud mental es la ética de la palabra, pero no la ética de la palabra desde una perspectiva psicoanalítica o psicológica, sino la ética de la palabra en cuanto debe permitir expresarse, aún en los casos más agudos, más crónicos,
aún el delirio nos puede hablar y nosotros estamos obligados a escuchar y a partir de ahí restituir y dar todas las posibilidades para que aquel que padece cuente con los elementos para poder superar un grado de complejidad que ya reitero, cuando decimos salud mental, siempre se lo tenía considerado como las prácticas terapéuticas. Cada vez más la incidencia de lo social en el padecimiento empieza a ser gravitante a un punto tal que indudablemente es lo que, tanto de lo que se resiste como la indiferencia de los aparatos gubernamentales, estatales, no considera. Entonces, una de, digamos así, de las interpelaciones que me decían los compañeros era, bueno, sustituir el manicomio implica desarrollar toda una serie de dispositivos. Muchos los conocemos. La importancia de tener camas de internación en hospitales generales. Y sabemos cómo se resiste. En la Ciudad de Buenos Aires, hace 7 años, teníamos ya 15 hospitales preparados con las salas, con las camas, y el Poder Médico no permitió. ¿Qué pasa en el lugar de trabajo de cada uno de nosotros? ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Qué pasa con las instituciones de salud mental? ¿Qué pasa con las instituciones del sistema de salud? ¿Cómo es posible justamente llevar esto de que empiecen los actores gubernamentales a reconocer que deben hacer y llevar adelante la ley? Implica, bueno, en el hospital, no sé, regional de Mar del Plata, hay camas de internación para la salud mental, hay hospitales de día, un dispositivo pero elemental para decir cómo sustituir la lógica manicomial. Y el hospital de día, que implica justamente esto de poder complementar una perspectiva no solo desde lo terapéutico a nivel individual, a nivel grupal, sino también cómo se integra la familia, cómo se rescata y se le da a esto que ha perdido la persona que sufre en cuanto a su cotidianeidad. Bueno, y uno podría dar muchas características de lo que es un hospital de día. Yo he tenido la suerte de desarrollarme unos cuantos años en el Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires, y verdaderamente el trabajo que se puede hacer con la psicosis y hoy ya con otros padecimientos como son las adicciones, las neurosis graves, verdaderamente hacen de que tenemos que nosotros, desde los diferentes lugares que ocupamos, empezar a presionar, porque también estamos en un momento clave. Y una pista Leo nos dio, que significativamente se está avanzando mucho más rápido desde la perspectiva de la justicia que de los sistemas sanitarios. Y cuando nosotros nos encontramos que los sistemas sanitarios son justamente entorpecidos, obstaculizados, ya sea porque no se quiere asignar el presupuesto correspondiente o por los otros factores gravitantes de las corporaciones que no quiere que se cambie y que avance este nuevo paradigma, indudablemente al aparecer la justicia, en el caso que interviene un juez y el equipo interdisciplinario dice, bueno, acá no se requiere una internación involuntaria. Bueno, está bien, ¿y a dónde pero no están los dispositivos? Bueno, entonces que el juez empiece a demandar a la autoridad del lugar, a la autoridad de turno, para que ponga en funcionamiento lo que viene negando desde hace tantos años. La Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires ya lleva 13 años. Se puede decir que se ha avanzado en algunas cuestiones, hemos avanzado digamos así, en poner en funcionamiento algunos dispositivos interesantes, como es el ADOPI, que es un sistema de atención domiciliaria, que ha evitado un montón de internaciones. También habíamos desarrollado un programa de atención comunitaria para niñas, niños y adolescentes con trastornos mentales severos, que fue ahora exterminado este programa por justamente las autoridades de turno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando era un dispositivo que justamente dependía o trabajaba dentro de un centro de salud mental, ¿qué hicieron? Sacaron a las coordinadoras, que casualmente eran psicólogas, pusieron 2 psiquiatras y los llevaron a la dependencia de un hospital monovalente, el Tobar García. O sea, todo al revés
de lo que postula la ley y todo al revés, no solo por lo que lo postula la ley, sino desde la perspectiva de las experiencias y de lo que la mayoría de los profesionales sienten que se debe hacer. Porque, ojo, cuando hablamos de salud mental comunitaria, y ambas leyes, tanto la de la Ciudad de Buenos Aires como la ley nacional, hablan, no es solo la salud mental comunitaria. En primer lugar, diferenciar de que no vamos a caer en la trampa de lo que ocurrió en los 90 cuando el concepto de lo comunitario fue atrapado, sustraído por el Banco Mundial para decir, sí, la salud es comunitaria. ¿Pero qué quería decir? Para la concepción del Banco Mundial y de los países que cayeron bajo, lamentablemente, estos lineamientos. De que había que delegar la atención en la comunidad que se haga cargo como pueda. No. La salud mental comunitaria es más inclusive que una ingeniería de dispositivos, o sea, de casas de medio camino, de residencias protegidas, de hostales, de emprendimientos sociales, sino que el verdadero trabajo en la comunidad de restituir a aquel que padece al seno, si corresponde, de su familia, pues también hay casos donde justamente hay que tratar hay que tratar de preservarlo de la familia porque es el lugar donde justamente su enfermedad hace eclosión. O sea que entonces la salud mental comunitaria en realidad es la puesta en funcionamiento de un sistema de relaciones, donde aquel que padece se vincula con toda la comunidad desde una perspectiva de un pleno intercambio, no solo material, sino y fundamentalmente simbólico y social respecto de lo que uno supone que debe ser un vínculo humano. Entonces, para ir cerrando y después así hacemos la cosa mucho más interactiva, tener claro la incidencia hoy, la importancia de revisionar los sistemas de formación y capacitación. Esto, verdaderamente, si no lo tomamos hoy ya como una cuestión fundamental, vamos a seguir encontrándonos con graves consecuencias. La otra cuestión, salud mental, bien yo decía lo de la especificidad. En realidad, salud mental requiere esa especificidad por la situación que ha ocurrido históricamente con el padecer de lo mental o de lo psíquico. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en un padecimiento orgánico no hay tanto problema. Y esto se ve, pero brutalmente, por ejemplo, en el sistema de salud, cuando en las prestaciones médicas obligatorias, el PMO, ustedes saben que es justamente todo ese consenso de lo mínimo que no se puede dejar de cumplir de parte de la salud, tanto privada como pública, dice, para las internaciones en salud mental, 30 días al año. Desde una perspectiva desde ya, nosotros queremos que sean las menos posibles, pero ahí uno ya se da cuenta que uno puede padecer orgánicamente y no hay ninguna limitación. ¿Por qué? Porque ahí está la incidencia de lo privado. Psicoterapia, 30 sesiones al año. ¿Por qué? Bueno, o sea, y así uno puede ir decantando muchas cuestiones que tienen que ver cómo esto está ligado también a la formación. Formación que en el caso de nuestra carrera, y sé que hay otros colegas que pertenecen a otras profesiones que también indudablemente deben tomar como preocupación, y nosotros que a lo mejor tenemos una mayor incidencia, no creernos que justamente somos los de la pelota, sino ayudar a que las otras profesiones que siguen siendo consideradas auxiliares por un marco de salud, no perdamos de vista que la medicina sigue siendo de alguna manera establecida y considerada desde una ley de la dictadura. La ley del ejercicio de la medicina, la ley 1732, en las cuales estamos subsumidas todas las profesiones auxiliares de la medicina. Los psicólogos en el año 85 pudimos, zafar porque sacamos una ley, pero aún tenemos ciertos condicionantes de la ley 1732, ni que hablar del resto de las profesiones, de un equipo interdisciplinario. Y esto hace de que también consideremos que en salud mental, y no es casual porque en la Ciudad de Buenos Aires es patente, terminar con esto del trabajo ad honorem. Más del 50% de la fuerza de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires en salud mental es ad honorem.
con modalidades perversas, llámese igual la residencia, pues tiene un reconocimiento. Pero concurrencia, becas, pasantía, eso que nosotros llamamos contratos basura y que es justamente todo un devenir de los años 90, eso obviamente tenemos que generar una fuente de lucha y de unidad para que verdaderamente terminemos con esa ignominia e indignidad. Somos todos trabajadores y si tenemos, más allá que nos estemos formando, es porque somos profesionales y estamos trabajando. Yo se lo planteo a los ministros de turno en la ciudad. Digo, ¿qué pasaría si empiezan a parar todos los profesionales ad honorem? No pasaría nada. No, se viene todo abajo. Porque uno va al Borda, va al Moyano, va al centro de salud mental número 1, al número 3. Y no están los jefes, los que están haciendo el trabajo son concurrentes, residentes, los pasantes que hace 10 años, becarios, todas estas cosas que... Pero eso también es parte de nuestra responsabilidad, que esto haya sido así. ¿Por qué? Porque es parte de un momento histórico donde nuestra profesión, como una profesión liberal, hace, bueno, yo me formo en el sistema público y después trabajo en mi consultorio. Y esto sigue pesando dentro de la formación y de los programas. Yo adhiero al psicoanálisis, yo adhiero a muchas cuestiones desde la perspectiva psicoterapéutica, pero también hay que hacer un reconocimiento de que acá está coartado o está ocultado lo que verdaderamente más nos hace falta. Y por último, que no es solo lo que ya se conoce, la ética de la salud mental, la ética, esto que decía Ulloa, que es balancear la ética del deseo con la ética del compromiso, es que los dispositivos pueden ser creados y deben ser creados y deben surgir en base a las problemáticas y a los diferentes territorios, que no es solo lo que ya está establecido y comprobado, sino que nos permite justamente que cualquier intervención, aún la más elemental, produce salud y produce salud mental. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa ética que nos tenemos que situar, indudablemente dentro del marco de lo que nos permite nuestras incumbencias. Yo decía, la facultad, esta y toda, les ha dicho, por ejemplo, a los estudiantes y futuros profesionales, cuál es el marco, por ejemplo, la resolución 343 del año 2009 del Ministerio de Educación respecto a lo que eran antes llamadas incumbencias y ahora son las actividades reservadas para el título de licenciado en psicología. Estoy seguro que no. Y ahí está justamente la habilitación que tenemos como profesionales, no solo porque queremos pelear un concurso para dirigir una institución, un servicio de salud mental o una coordinación o de lo que se trate, sino porque justamente garantizar esto es garantizarle al que se atiende una opción más que no quede subsumida siempre en un poder hegemónico que en parte está también empujado porque se imagina un visitador médico de Gador o de cualquier otro laboratorio importante, si golpea la puerta del jefe, ¿qué le va a vender si sale una enfermera como jefa o un terapista ocupacional o un musicoterapeuta? Entonces, no tenemos que justamente que nos confundan. Las incumbencias o las actividades reservadas para una determinada profesión no tienen nada que ver con las competencias, que es la capacidad que tenemos de, a partir de toda la formación, uno puede hacer cursos de administración hospitalaria, tiene que ver justamente que la gestión de llevar adelante una institución o un dispositivo no debe estar subsumido a una profesión o, como dicen los médicos, que el único que puede ser jefe es el médico porque es el único que puede prescribir fármacos. Y ahí está justamente una de las patas de la lógica manicomial, cama y psicofármacos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a gestar y a gestarnos dentro de una nueva ética de salud mental, como psicólogos, como trabajadores sociales, como más allá de todas las profesiones que podamos representar y que siempre son pocas. Porque yo siempre dije, un equipo base de salud mental lo asignamos un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un enfermero. ¿Por qué no un antropólogo? ¿Por qué no un sociólogo? De acuerdo a las características del terreno donde debamos trabajar. Y bueno, esto es justamente propiciar una verdadera salud mental comunitaria,
sin que esto justamente deje de lado la obligación a nivel de los presupuestos de asignar los recursos como corresponde. Porque como bien decía Basaglia, los recursos hay que ponerlos en las personas y no en las instituciones, en el sentido de que tenemos que ver cómo este proceso de rehabilitación y reinserción social juega más allá justamente de todo el sistema sanitario que podemos disponer. Bueno, dejo acá, disculpen haber sido tan larguero. Gracias. Bueno, no sé la dinámica que prefieren tomar, pero la idea ahora un poco es que se desarrolle la parte más interactiva, que se despliegue alguna que otra inquietud, se formulen preguntas y que se vaya configurando. ¿Puedo ir a la mano? Sí, Levanta la mano. levanta la mano. Chicos, ¿y dónde queda? Un piso. Un piso arriba. Si quieren también podemos tomar un... Volvé. Un cortecito, ¿no ver? No, Es para... un café, vale. Con alguien que haga punta, vamos. Yo por ahí me preguntaba en relación al organismo que supone la ley de salud mental, el organismo de revisión, en qué situación está y si realmente está siendo funcional digamos, al motivo que tiene, digamos, su creación, digamos, regular las internaciones, que se Controlar. Sí. Bueno, Leo seguramente va a poder dar más precisiones, pero está en vía de conformación el nacional. Esto no implica de que después cada jurisdicción tenga su propio órgano de revisión. Nosotros presentamos una ley para armar el de la Ciudad de Buenos Aires y obviamente ante una carta de médicos municipales el espectro dominante en la Ciudad de Buenos Aires político no lo dejó pasar. Pero es interesante lo que se está dando en Nación, ya se está articulando, ya se están convocando. Leo justamente es el secretario de esta comisión interministerial, que no solo hay, esto me parece importante también decirlo, porque cuando hablamos de la salud mental hablamos también de que ambas leyes fueron de forma muy participada. La reglamentación también fue participada y ahora lo que se está abriendo un proceso interesante es respecto del Plan Nacional de Salud Mental. Yo después les voy a pasar ya sea por mail todo el proyecto, que es un proyecto en realidad para empezar la discusión. Es interesante porque plantea, por ejemplo, problemas, ¿no? Dice, problema número 1, la estigmatización y discriminación de las poblaciones, núcleo y personas vulnerables, y da diferentes objetivos. Problema 2, la conformación, distribución y funcionamiento de la red de servicios de salud mental con bases comunitarias inadecuadas. O sea, y me parece interesante que lo puedan trabajar ustedes en algún momento, inclusive si pueden llegar a algún tipo de postura, de definir algunos puntos, hacerlo llegar, porque está en pleno proceso justamente de consulta. El jueves y viernes tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires las organizaciones sociales, no gubernamentales y de formación. El lunes están las universidades, después creo que sigue en el Congreso de Madre de Plaza de Mayo, que también van a tomar todos aquellos aportes. Y bueno, sería importante que los aportes surjan de todo el país porque la idiosincrasia o lo que ocurre en Mar del Plata no es lo mismo que ocurre en Buenos Aires ni lo que ocurre en Jujuy o en Tierra del Fuego. Preguntaba por el órgano de revisión, está en proceso de constitución, ¿no? Sí, el órgano de revisión va a funcionar en el Ministerio Público de la Defensa y a partir de la reglamentación de la ley se estableció un procedimiento que es que los tres actores estatales del órgano de revisión, que son Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio Público de la Defensa, van a determinar qué organizaciones sociales de derechos humanos, de trabajadores y de usuarios van a participar en esta primera etapa, para después establecer algún mecanismo más amplio. Se designó secretaria ejecutiva, marplatense,
Ah, la doctora María Graciela Iglesias, una jueza de familia acá en Mar del Plata. Ella es la nueva secretaria ejecutiva que, digamos, va a conducir el órgano de revisión nacional en representación de la Defensora de la Nación, y creo que tienen un cronograma para juntarse, para designarlos. Digamos, yo creo que antes de fin de año tenemos otro grupo. Mi nombre es Javier Curto, yo pertenezco a Colectivo Crisalia, es un dispositivo artístico de salud mental e intervención comunitaria. Soy docente de salud mental en la Universidad de Mar del Plata y médico psiquiatra. En principio, una opinión en relación a la ley y a la oportunidad. Entiendo de que Argentina tiene una idiosincrasia diferente tal vez a Brasil. A Brasil le llevó 20 años una discusión intersectorial para hacer su reforma de salud mental. Los argentinos funcionamos a veces un poco más por decreto. Indudablemente que del 2010 a esta parte, en mis 20 años de profesión, es la primera vez que veo que el tema de la salud mental se instala en lo que es la opinión pública y lo que son los ámbitos de discusión, lo cual me parece un gigantesco avance en este término, que podamos estar debatiendo, digamos, acerca de estas cuestiones. No solamente nos ponen sobre el tapete un montón de particularidades que hacen a nuestra situación en cuanto a posiciones, las cuestiones corporativistas, sino que, bueno, se empieza a hablar del sufrimiento mental, ¿no es cierto? Esto es una primera opinión, ya de por sí, digamos, esto me parece, digamos, esto solo me parece extraordinario. Y en relación a la cuestión, ¿no es cierto?, de los cambios, una observación significativa acerca de cómo está la salud mental en Mar del Plata y cómo está el proceso, digamos, los procesos de transformación en Mar del Plata. En un evento de esta importancia, como contar, ¿no es cierto?, con los dos autores de las leyes más importantes de salud mental, digamos, de los últimos años en este país, tenemos un auditorio donde en su mayoría son estudiantes y una convocatoria realizada por estudiantes de la Facultad de Psicología y una muy escasa presencia, entiendo yo, de docentes de la universidad. Eso siempre es así. Esto es muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones que hablamos de las corporaciones. Creo que no solamente tenemos que luchar contra las corporaciones médicas o de industria farmacéutica. No, me parece importantísimo lo que acabas de decir. Esta semana lo hablaba con una compañera que fue secretaria general de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad, que son todos los psicólogos que trabajan en hospitales o en educación, bastante apesadumbrada por el tema de que pudimos movilizar 4.500 profesionales porque les metieron la mano al bolsillo. O sea, les sacaron, dijeron que habían liquidado mal los sueldos desde el año pasado hasta partir, les sacaron 2.000 pesos a cada 7.500. Bueno, entonces ahí sí se salió en masa inclusive a discutir al hegemonismo de las cúpulas de este médico. Pero yo, cuando me acuerdo que se hizo un estudio por la ley 448 en el 2005, lo hizo una socióloga, en 4 CESAC, que son Centros de Salud y Acción Comunitaria de diferentes regiones de la... Entonces, el tema del cumplimiento de la ley, que pasaba con la ley 448, y me llamó la atención que entre lo que se había rescatado era, en primer lugar, bueno, el desconocimiento de las leyes. Muchos están en salud mental y ¿qué me importa? La segunda cuestión me pareció más, digamos así, llamativa, que era que las transformaciones, cuando hablaban profesionales ya de una determinada edad, decían, no, dice, las transformaciones las hace la gente joven.
O sea, esta desresponsabilización, y suponer que solo somos rebeldes y revolucionarios cuando somos jóvenes. Y la tercera cuestión era por qué no salían a la comunidad a trabajar. Y también me parece se dio una respuesta mayoritariamente que está bien, es considerable porque lo vivimos y lo seguimos viviendo, que fue el efecto de arrasamiento de la dictadura militar, que si no, dices, vos vas a trabajar en algún lugar en la comunidad y después te puede pasar lo que pasó. Que bueno, se puede, pero yo creo que funcionó más como, digamos, fundamento de decir, no, yo no me meto, y es lo que pasa, o sea, cada uno está en su quinta, por eso cuesta mucho romper el hospital monovalente, porque cada uno cuida su lugar y no quiere ni solo pensar de que, no, yo ir a trabajar en un hospital general, con cama de internación, no, déjame acá tranquilo. Me parece que esto de lo generacional a mí me impulsó de que, bueno, el esfuerzo está acá, con los residentes, con justamente todo este esfuerzo, y sobre todo los residentes psiquiatras. Yo he hecho charlas del mes pasado 2 veces con todos los residentes de salud mental y después de diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, y verdaderamente me llamó la atención el posicionamiento de los chicos psiquiatras. Yo ahí verdaderamente me motivé a decir, no todo está perdido y hay que seguir adelante, y es donde hay que poner el esfuerzo. Que realmente vengan acá a escucharme profesionales que llevan 20 años de profesión y que a lo mejor dicen, ah, bueno, qué interesante, qué lindo, pero las leyes son incumplibles, como te pueden venir a decir, ¿no? Ah, pero eso es utópico, ¿no? Como dice el gremio médico. Y no, bueno, no se abre la cama de internación porque no hay plata. No, bueno, eso es un problema del gobierno que no la quiere poner. Que también es otra cuestión, que el presupuesto no es poner más plata, sino que reasignarlo. Porque si en la Ciudad de Buenos Aires se dedican 600 millones de pesos y el 90% se lo llevan los 4 mamotretos, obviamente no hay plata para los dispositivos. Entonces, pero esto es generacional, me parece importante debería motivar a que se empiecen a involucrar, y esto que decía antes de Ulloa, ¿no? En cuanto a la ética del deseo y la ética del compromiso. ¿Qué podemos esperar de cómo se formen estos futuros profesionales? ¿Mi nombre es? No, doctor no soy, ese es un título académico, yo soy médico. No, una cuestión que me parecía importante, porque bien, los presupuestos de salud en el ámbito público dependen de las políticas, dependen de los intereses. ¿Qué pasa con el sector privado? Que en lo que hace a la salud mental es tan importante y de características mafiosas. Me refiero a las instituciones de internación privadas. ¿Qué va a pasar con esto en el futuro? Porque pareciera que los únicos combinados somos los del sistema estatal. Sí, el sector público. No, a ver, la ley abarca todos los sectores. Ocurre que tenés distintas herramientas para incidir en el sector privado y en el sector público. El sector público lo gestionas directamente, el sector privado lo condicionás. ¿Cómo lo condicionás? Bueno, hay 2 formas que el Estado condiciona al sector privado. Por un lado, vía fiscalización sanitaria, es decir, todos los efectores de salud privados son controlados por el Ministerio de Salud de cada lugar a través de la fiscalización. Y otro elemento que está más centralizado a nivel nacional es el condicionamiento vía el financiamiento de obras sociales y prepagas. Vos hoy tenés que la mayor parte de las obras sociales, las que son nacionales, y las prepagas están supervisadas por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Y después tenés las obras sociales provinciales, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es OMA, IOMA, que hoy salió la denuncia de los remedios oncológicos. Bueno, que dependen de cada provincia. Pero digamos, si nosotros a nivel, la reglamentación plantea que las obras sociales, varias cosas, digamos. Las obras sociales y prepagas tienen que dar la cobertura que indica la ley sin exigencia de certificado de discapacidad. Primera cuestión. Segunda cuestión, que deben excluir la cobertura de las prácticas que están contrarias a la ley. Y algo importante que es que tienen que tener
tiene que tener identificados a sus afiliados que están en condiciones de institucionalización y proceder a adecuar los tratamientos a la ley. O sea, que son responsabilidades específicas. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que las clínicas privadas tengan todas servicios de salud mental y no haya más clínicas privadas monovalentes? Bueno, yo creo que la mejor herramienta que tenemos es el financiamiento. Va a llegar un momento que nosotros de acá, en 2020, vamos a tener que decir, a partir de tal fecha, las obras sociales y prepagas no pueden pagar más internaciones en clínicas monovalentes. Esa es una herramienta concreta. Si lo hacemos, se van a tener que adecuar, van a ir para donde... Hay otra cuestión que no dije, que es que la reglamentación de la ley plantea que la política de aranceles para obras sociales y prepagas tiene que ser consistente con la ley. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar aumentar el pago de los dispositivos que queremos promover y bajar o planchar el pago de las internaciones, por lo menos de las prolongadas. Eso también es una herramienta poderosa, que es una herramienta económica. El PAMI es un tema aparte y fuerte, porque la mayor parte, hay muchos internados por PAMI. Recuerden que el gran escándalo de corrupción de PAMI en la gestión de Menem fue recuerden ustedes, por la Cámara de haber nacido. Fue por corrupción con la contratación de internación psiquiátrica. Pero también me parece importante destacar que en este momento estamos frente a también un gran debate que excede de salud mental, que es qué sistema de salud. O sea, si un sistema de salud universal o un seguro de salud. Y yo creo que lamentablemente, si no se corrige el rumbo, vamos camino justamente a que se instaure un sistema de seguro de salud donde lo privado es la hegemonía y donde se lleva todos los recursos. Entonces, esto también nos tiene que motivar a Leo y a muchos. No tenemos una ley de salud que realmente le dé un marco a la nación para que justamente también los lineamientos establecidos que garantizan derechos en salud mental también estén en salud. Porque por el sistema privado hay otra cuestión que tiene que ver con nuestras profesiones, que es las limitaciones y la explotación que nos imponen. O sea, ir a trabajar en una prepaga implica tener que aceptar que te digan de qué manera atender, qué teoría o práctica no utilizar o dejar de utilizar, y ahí no solo la cuestión del tema salarial, sino justamente esta imposición. Y bueno, me parece que, pero te está dando todo, se va encadenando todo de una forma tal que empecemos a interpelar, ¿no es cierto?, toda esta cuestión. No, quería hacer una consulta y un comentario. Primero, bueno, agradecer al MES y a ustedes que estén acá, porque me parece que el debate es muy importante y bueno, el comentario por ahí desde mi experiencia, o sea, yo estoy recientemente recibida de psicóloga, pero soy acompañante terapéutica y trabajé 2 años en una institución mental privada como acompañante, y ahora en la actualidad con pacientes ambulatorios puedo también observar esto que están comentando. Por ejemplo, pacientes que están con juicio por insania que está por ahí, por salir o trámite, digamos, y cómo por ahí a partir de la figura del acompañante a veces el equipo interdisciplinario se conecta muchas veces hasta inclusive con los jueces. O sea, no esto para destacar la figura del acompañante, sino desde qué lejos a veces, ya que es una figura bastante reciente y con menos peso, por lo menos reconocido, cómo a veces desde tan lejos hay que allegarse a que el equipo, los actores más importantes, como son el psiquiatra y el psicólogo generalmente, se puedan juntar a hablar, ¿no? Yo estoy trabajando con una paciente que está en esta transición y ha hecho unos avances impresionantes, o sea, partiendo de lo que fue un brote en su momento, es una paciente bipolar, ahora tiene una calidad de vida excelente, o sea, prácticamente hace una vida normal, pero siempre está con la amenaza de que se le declare una insania y que su familia todo el tiempo amenace con internarla. Entonces, bueno, desde mi lugar tuve que elaborar bastantes informes como para poder obtener una
que evitaran que esta paciente sea, bueno, la quieren internar en un geriátrico, ¿no? Es como una manera más encubierta de poder poner a esta persona en un lugar sin que sea visto que está en una institución mental, pero claramente, por la experiencia que se ve en el caso de esta persona, bueno, se está haciendo esta internación con un método de control y por un temor, o sea, yo le decía a la paciente, ¿no? Esto es como que quieren enyesarte un brazo por si te quebras. Y todos sabemos qué pasaría si a uno le pusieran un yeso preventivamente. Entonces, esta paciente está en una condición mental en la que uno le puede hacer este tipo de comentarios y puede verbalizar con ella y explicarle, y la paciente sabe lo que es la ley de salud mental, y otra paciente psiquiátrica que es amiga, estuvo internada 7 años y le comenta sus derechos, y esta paciente viene a la acompañante con la inquietud, pero ¿cómo? ¿Por qué me van a internar si a mí me dijeron que no me pueden internar contra mi voluntad? Entonces uno mandando el informe al psiquiatra, mirá, la paciente dice qué se puede hacer, ¿no? O sea, cómo intervenir para que no quede esta persona absolutamente desamparada bajo hasta los propios hijos, y cómo conectar psiquiatra y psicólogo, y cómo conectar un equipo que pueda tener poder, porque en el caso del acompañamiento no lo tenemos de poder firmar o para nada, o sea, hay una responsabilidad ética, pero no hay una capacidad de acción de decir no se interna a esta paciente, ni mucho menos, ¿no? Entonces, está muy bien esto que ustedes dicen, muy correcto, por lo menos por mi experiencia, y es muy necesario inclusive para cualquier profesional de la salud que no sea psiquiatra o psicólogo, que no lo tiene que desconocer. Así que bueno, ese comentario me parece muy importante, y también preguntarles qué opinión les merece o dónde entraría esta figura nueva del acompañante. Más allá de que yo ya estoy recibida de psicóloga, pero bueno, me interesa mucho por lo menos la figura de la técnica en este sentido. A ver, primero decirte que te voy a robar la frase, esa me encantó, que es como esto de cesarte un brazo antes de que te es eso. Después, que me hace pensar también que tenemos que trabajar, bueno, le digo a la gente del centro de estudiantes, juntarse con la gente del centro de estudiantes de Derecho, porque ellos también tienen que aprender, digamos, necesitamos abogados que sepan de salud mental para poder representar a personas en esa situación, digamos, ante jueces que por ahí quieren declarar una ensaña fuera de lo que está planteando la ley necesariamente, etc. Después yo siempre digo, cuando puedo decir que los profesionales no se conectan con el juez, yo tengo una figura, yo no sé si ustedes, que son de otras generaciones, conocen la serie Los Ángeles de Charlie. Algunos la han visto alguna vez. Vieron que Charlie era el jefe, pero que ellas no la conocían, nunca lo habían visto, sino que se conectaba, pero era el jefe, claramente, digamos. Bueno, el juez en relación a la salud mental es Charlie, digamos. El tipo que da las órdenes y que nadie conoce, porque además no le conocen la cara, pero ya lo tienen incorporado. Respecto al acompañante terapéutico, yo creo que es un recurso fundamental que está nombrado, digamos, en la ley, la necesidad de acompañamiento terapéutico, incluso para evitar el abuso de psicofármacos, cuando se dan los psicofármacos para contener una conducta, digamos, en reemplazo de otro tipo de recurso que sería más útil. Y lo que plantea la reglamentación, porque nosotros en el proceso de discusión de la reglamentación hubo foros, recibimos muchas propuestas, y una de las cuestiones que nos planteaban distintas profesiones era su regularización. Entonces venían que los psicopedagogos que no tenían una ley, que los terapistas ocupacionales, que los psicoterapeutas, entonces cada uno quería que la reglamentación mencionara explícitamente. Ahora ocurre que primero que son muchas, y segundo que todavía se pueden crear más disciplinas o tecnicaturas que sean útiles para el sistema de salud mental que necesitamos. Entonces lo que plantea la reglamentación es que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, junto con Educación, que ahora están ambos en la comisión interministerial, van a de alguna manera hacer un relevamiento de las profesiones y tecnicaturas que existen y van a promover su regularización. Regularización que a veces depende de las provincias, no está centralizado en la nación, pero hay un trabajo que hacer a partir de ahora que es con todas estas carreras o tecnicaturas, bueno, establecer cuáles son los requisitos de formación, cuáles son las incumbencias, qué es lo que pueden hacer, etcétera, etcétera. Y creo que en
general son todas muy útiles y necesitamos que se incorporen, pero también que sean en un marco de regulación clara para que no se preste ninguna chanterío, digamos. A ver, ya termino. Que no se preste ningún chanterío en el sentido de utilizar un título o una chapa que no corresponde, pero la ley de salud mental a su vez habilita recursos de la comunidad. Quiero decir que no es solamente el recurso de la gente que estudió, los profesionales, los técnicos, sino que a veces es el vecino que sin tener por qué conocer nada de salud mental es fundamental en algunos casos para acompañar un proceso. Me parece muy interesante, vos sos psicóloga. Recién recibida. No importa, sos psicóloga. Sí. O sea, vos produjiste una acción de salud mental independientemente de ser psicólogo, bueno, es tu profesión. Bueno, venís de ser acompañante terapeuta. Yo trabajo mucho con la cátedra de la UBA, de Gustavo Rossi, de acompañamiento terapéutico, y siempre digo que hay que tener cierto resguardo con este tema. Un poco dijo Leo que vemos o han aparecido bajo la figura de operadores sociales, operadores psicosociales, el tema de psicólogos sociales, todo un argot que después aparece en los afiches pegados en 2 años, título oficial, que no sería lo más preocupante, sino lo preocupante es que se está pauperizando, porque la figura acompañante terapéutico, que yo estoy de acuerdo que está legitimada, pero que se debe legalizar, y hemos intentado varias veces ver cómo se puede encuadrar. Me acuerdo que yo daba el caso de como en abogacía, que antes había un título intermedio que era procurador, pero después vos te recibías de abogado y procurador. O sea, si acompañante terapéutico está en función de una intermediación, pero lo que vos hiciste, en realidad era la obligación del equipo interdisciplinario y de algunos de los profesionales que no lo ha hecho. O sea, si vos no hubiera estado tu oreja y tu cuerpo, indudablemente otro hubiera sido el destino de esta mujer. Seguramente no solo le hubieran enyesado el brazo, le hubieran enyesado absolutamente toda. Entonces me parece que hay que tener cuidado con respecto de este tema. ¿Por qué? Porque no fue casual que hace 4 o 5 años, sí, en 2008, aparece con el gobierno de la ciudad, presentan un nuevo plan de salud mental en la Academia Nacional de Medicina, con un PowerPoint, Macri, el ministro, toda la y llamaba la atención porque el proyecto era de una clínica privada que se llama INEVA, que está en la ciudad de Buenos Aires. Que ayer justamente le estaba comentando a Leo en un programa de la TV pública, que estaban tocando el tema de depresión ¿cuál era el otro? Bueno, aparece justamente gente de esta clínica con una perspectiva de atención, ya sabemos. El tema es que en el proyecto era que el equipo era un psiquiatra y el acompañante terapéutico. Justamente se borraban las otras profesiones. Había una cierta intencionalidad. Pero bueno, yo creo que independientemente es lo que uno hace. Y lo que vos hiciste es lo mejor que le podía haber pasado a esa mujer. Pensalo desde esa perspectiva. Que lo que no hizo un profesional que tiene una responsabilidad, lo hiciste vos. Pero bueno, esto es parte también del aprendizaje, es parte de todo un proceso que se tiene que dar, siempre cuidándonos de que no, si vos sos psicóloga, te reconozcan como psicóloga, te paguen como psicóloga y no que te paguen como acompañante terapeuta. ¿Está claro? Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy estudiante de Servicio Social y de Enfermería y quería hacer un par de preguntas. Me gustaría preguntarles si, aparte de esta cuestión de salud mental propiamente, ¿no piensan si la discusión no sería también importante desarrollar todo el campo de la salud? No limitar solamente en el campo específico de la salud mental, porque creo que los que trabajamos, los que queremos trabajar en interdisciplina o los que estamos esperanzados desde una nueva posibilidad de trabajo, de acompañamiento con la persona, realmente creemos que va mucho más allá del campo de la salud mental, del trabajo interdisciplinario. Y otra cuestión que yo quería plantear específicamente en el campo de la salud mental, he tenido hace muy poquito tiempo la posibilidad de hacer prácticas en el Hospital Regional de Mar del Plata. He chocado con una realidad que me parece que hace muchos años está instaurada,
creo que en la universidad y en las instituciones en general, que es el biologicismo a la hora de tratamiento del abordaje de la salud mental. Me gustaría saber si lo preguntaban a un profesor, bueno, también está presente, pero que me parece como que esta lucha, ¿no?, que uno plantea parece utópica en muchos momentos, si realmente es posible no poder bajarla y poder sentirse parte protagonista de este cambio que intenta hacer, porque me ha pasado que yo, quizás humildemente este último tiempo que he estado en la prisión, que es el hospital regional, que es un campo prácticamente de concentración, el sistema de salud mental que hay, he tenido la oportunidad de centrarme con las personas, hablar con ellas y encontrar una verdadera historia a cada uno de ellos, ¿no? Y decir qué necesidad que tienen ellos, en particular de poder compartir sus propias experiencias y que el sistema no les permite ni siquiera poder hablar. Quería ver qué idea tienen ustedes al respecto. Bueno, en primer lugar, que el trabajo tuyo es un trabajo fundamental y esencial que está negado. Porque cuando hablamos que en salud mental se oculta los determinantes sociales, por cuestiones ideológicas, políticas o de lo que fuera, indudablemente es porque vos desde tu visión estás interpelando cómo se atiende y qué es lo que se hace. Me parece que la cuestión es una falsa dicotomía salud mental. Yo cuando decía la especificidad es por una necesidad imperiosa e histórica. O sea, deberá llegar el día que nunca más hablemos de salud mental. La salud es una sola. Pero también es cierto que acá en esta institución se forma para ver qué pasa con lo mental. Muy cerca de acá, ver qué pasa con lo orgánico. Y un poco más allá, qué pasa con lo social. Y un poco más allá con la cultura. Y un poco... O sea que tenemos una formación totalmente fraccionada, escotomizada, donde cada uno se refugia en su saber, y justamente está esto que ni es interdisciplina, ni es absolutamente nada. Y entonces cada uno se pertrecha de su propio saber para decir es el dueño de la verdad. Y esto es lo que peor le hace a la salud mental. Pero yo estoy de acuerdo con vos. O sea, salud mental debería estar integrada en salud, pero bueno, hay que romper primero un criterio de discriminación histórico de parte de los estados, de los sistemas, del capitalismo, de los gobiernos. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, han marcado que ahí se atienden sectores que algunos no votan, como decía, entonces ¿para qué me interesa darle bienestar? ¿Para qué darle una vida digna? ¿No es cierto? O sea, como decía Pichón, están internados más por pobres que por locos. Bueno, me parece que yo estoy de acuerdo con vos. Tendremos que ir progresivamente, pero primero hay que hacer muchas cosas para justamente esto que está divorciado de la realidad, tanto en lo social como en lo formativo. Y entonces, bueno, a partir de ahí veremos cómo la salud pasa a ser una sola. Sí, hay algo que se llama discriminación positiva. A ver, cuando tenemos la ley de cupo femenino para cargos electivos, no estaba prohibido que las mujeres fueran diputadas o senadoras, sin embargo había una cada 10. Hubo que hacer una ley que dijera tiene que hacer al por lo menos el 30%. Creo que algo de eso pasa con las adicciones y con la salud mental. Otra de las cuestiones que nos dicen, ¿por qué la ley habla de salud mental y adicciones? O hay un artículo 4 que dice que las adicciones forman parte de la salud mental. Eso es una forma de separarlo. No, eso es una forma de unirlo, porque separados están separados en la realidad. Entonces uno tiene que nombrar específicamente, claro, el objetivo es el que dice Ángel, que el día de mañana no hablemos salud mental y adicciones de salud mental y el pasado mañana hablemos de salud en general. Esto por un lado. Porque digo, si no nosotros podemos haber cambiado el sistema de salud y hubiéramos tenido un mejor sistema de salud, pero salud mental no iba a participar, porque salud mental no forma parte del sistema de salud, es un sistema paralelo. Digo, hay que dar todas estas discusiones. Y además, creo que otra razón por la cual no se ha dado una discusión sobre el sistema de salud es que no hay un actor, no hay un actor social discutiendo eso. Es decir, nosotros en salud mental específicamente pudimos construir un actor social con cierta fuerza para dar una discusión parlamentaria y ahora social, digamos. Hay una masa crítica, digamos. No encuentro que haya construido una masa crítica para dar una discusión profunda sobre el sistema de salud. Hay críticas aisladas, digamos, pero no hay un colectivo organizado, digo, unido y organizado. Entonces, eso también es una dificultad. Pero por ahí, esta discusión que dimos en salud mental, digamos, en la medida que vayamos creciendo en esta discusión y en la reforma, empuje a una discusión más amplia a todo el sistema de salud. Y por último digo,
que salud mental además tiene su propia particularidad y tiene sus propias cuestiones que había que discutir. Digo, en el Código Civil, cuando se habla de encierro, de idiota, furioso, peligrosidad, es en relación a pacientes de salud mental, y eso no pasa con el resto de la salud. Entonces, también la salud mental está atravesada por otras variables específicas que era necesario, digamos, contener legalmente de manera específica. Pero es un proceso que yo creo que tiene que irse por debo decir. Después te... Sí, dale. Y además hay una cosa que yo pienso, de la cual creo... Perdona, porque no había... perdón. No, qué bueno que ¿Tu nombre? Julieta Montes. Yo soy graduada de esta facultad, pero viví varios años fuera y ahora estoy volviendo. Y realmente, al interiorizarme más de la ley que ya venía leyendo, me gusta que ahora esté la ley por, no sé si es antes o después, ¿no? Pero que ya haya un marco legal creo que es sumamente importante. Porque si bien había como esfuerzos y esta cosa de los colectivos, que nace mucho, creo que desde los jóvenes y la figura de pasantías y todo esto, porque bueno, como le decía él, profesores que no se ven, pero tampoco los ves en las marchas, tampoco los ves, hasta que te toca en el bolsillo. Y el gran desafío está en el interno de la psicología. Me parece que la cadena principal está muy ahí. Y sí me tiene como preocupado con esto de las prepagas que también mencionaba, porque cómo se las va a ir regulando, también corriéndolas desde el bolsillo, porque hay una loja cada vez que empezar. A mí me tocó buscar trabajo en una prepaga y la entrevista era claramente ideológica. Y si vos tenés un parámetro que seguir, y si crees que en 30 sesiones vas a poder resolver eso, bueno, porque también tenés una concepción de cómo vas a hacer tu terapia o tu enfoque, ¿no? Y la psicología yo que ha ido cayendo en un reduccionismo extremadamente remedial, biologicista. Entonces hay todo un auge por un lado, pero hay todo otro al que también tenemos que empezar a mirar. Y me ha tocado estar en una charla de padres que realmente me asustó, porque también qué está pasando con los niños, ¿no? Esta cosa de que el déficit atencional pueda ser declarado discapacidad, a mí me aterró. Y los papás están forzando eso. Para que los maestros, o sea, hay toda una cosa, ¿no? Y el PGD, que bueno, era una sigla que no tenía muy... Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Si vos a tu hijo lo vas a declarar discapacitado porque tiene déficit atencional, lo vas a llenar de medicación y no te va a preguntar nada, también hay un psicólogo cómplice, hay un psiquiatra cómplice que va a medicar, y hay un sistema de prepagas que también está... La escuela. La escuela, la maestra va a trabajar más tranquila, no sé, ¿no? Entonces, es toda una cosa a la cual hay que ir incidiendo, ¿no? Y me parece que esto es fantástico que podamos estar acá pensando, ¿no? Y repensando cosas y sentarnos también a escribir, porque todas estas cosas como lo que hacen los chicos, todo, lo que nos está pasando es que se cae como una militancia, pero no se escribe tampoco, entonces eso no se llega. Entonces desde Capital pueden pensar mucho, pero también se piensa desde Capital. Yo pensaba qué pasa en las provincias, qué pasa con los colegios de psicólogos también, porque qué pasa con el colegio de psicólogos de acá que no convocó esto, por ejemplo, que hay que empezar a hacer esas cosas, hay luchas que hay que empezar a dar también. Entonces bueno, como a manera, ¿no?, de reflexión, sí me tiene como eso asombrada de, yo pensaba que en Argentina toda esta cosa de los grupos y todo lo que yo había mamado acá, seguía, y hay, ¿no?, pero como que también estás viendo una cosa súper conductista casi, de que todo se regula con un fármaco o si haces tal plan y salís rápido de tu padecimiento, no te preguntes mucho. Entonces no, como un poco eso.